señor Martín Epstein. Bienvenido, Vamos, Martín. Buenas, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? Qué domingo, ¿no? Qué domingo de laburo, sí. Te iban sacando un videíto cada... Uno tras Encima de otro. arrancó temprano, no Sí. es que, viste, tipo 6, uno si labura el otro día, ahí ya empezaba, viste, a calentar el motor. sí. Pero Es no, como- arrancó temprano. Es como en la época en la cual nosotros éramos chicos, hablo de los tres, Sí. y de repente el domingo arrancabas con las películas de fin de semana y no terminaban nunca, ¿no? Era Claro, como- sí, una tras arrancaban la tipo otra. 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, vos seguías Sí, viendo total. la misma película Sí, de sí, sí, repetir. sí. Tremendo. Interesante. Bueno, me parece es interesante cómo planteó la estrategia comunicacional por primera vez en mucho tiempo el gobierno. Y esto ¿Sí? cobró centralidad. O sea, ayer nadie hablaba de otra cosa que de No. las medidas de masa. ¿Sí? Nadie podía hablar de otra cosa que no fuera de los anuncios que se venían. Y estábamos todos y todas más o menos con una especie de agenda armada, porque entre lo que los medios decían, lo que nosotros planteábamos y lo que el propio presidente, que recordemos sigue siendo Alberto, anunció en su momento. Vale la aclaración. Él adelantó, ¿no? Va a Sí, haber sí. algo de suma fija, va a haber algo de jubilado. Pero bueno, alguna idea teníamos de por dónde venía. Es un programa amplio, ¿sí? No es solamente una suma fija, cosa que me parece piola, porque si hubiese sido solamente un anuncio acotado de vamos a dar una suma fija como la que se planteó, había una, digamos, desde mi óptica, una lectura acotada del problema que significó tanto la inflación del último tiempo como además la devaluación del lunes de la otra semana. Entonces, hacía falta un paquete de medidas Sí. para que todos los sectores que se vieron golpeados fuertemente por la inflación más la devaluación del otro día sintieran alguna especie de, ¿viste? Una mirada contenedora. Bueno, estoy Sí. mirando tu situación y algo voy a intentar resolver frente a esto. Entonces, bueno, lógicamente todo el mundo estuvo mirando qué es lo que dijo Sí, Sergio porque Tomás. además fue como por varios sectores, ¿no? Sí. También, digo, hubo para monotributistas, para trabajadores en blanco, Sí, digo, le daba para prestar trabajadores, atención. tasas al menos. particulares, Sí. jubilados. Sí. Para vos estuvo bien que entonces que lo vayas sacando así en varios videitos, tipo te explico un video por medida. Yo creo que sí, pero ¿por qué? Porque si vos hubieses hecho una única conferencia con todas las medidas, Sí. se hubiese licuado absolutamente Ok. el contenido de cada medida. Vos fíjate que pasó así. Massa alarga un primer video diciendo, vamos a alargar todas las medidas en el día de hoy. Al rato te tira la primera y te deja 1 hora o 40 minutos, ¿para qué? Para que todos estemos regulando y pensando, pará, tiró un bono para jubilados, entonces ahora la mínima va a subir a tanto, listo. Una vez que procesaste esta idea, pum, cae Claro. la otra. Al rato, pum, cae una tercera. Y entonces, todo el día estuvimos procesando las medidas medidas, que llevó adelante sí. el gobierno, que como charlábamos la última vez que estuve, digo, había una necesidad que era cerrar, o lo hablamos en realidad el otro día por teléfono, había que cerrar el acuerdo con el fondo porque si no, no tenías guita, ¿para qué? Claro. Para poder largarte a decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a mandarme con política económica clásica de intervenir en el mercado, intervenir en los sectores que están más golpeados, porque si no, esto no revierte. Después más adelante veremos los riesgos que tiene este plan, ¿sí? Porque tiene una serie de riesgos, pero hacía falta un paquete de medidas de este estilo. Ahora, antes de arrancar con las medidas Sí. de masa, nosotros sabíamos, ¿se acuerdan que siempre arrancamos con los memes? Ah, Sí. cierto, claro. Tenemos sí. uno por ahí dando vuelta que el video giró por todos lados, ¿no? Porque la hemos visto a Bullrich en muchas situaciones. Uf. De hecho, el meme que armamos pierde un momento, creo que mágico, del video, que es cuando cuando Bullrich agarra una copa y trata de distinguir qué hay adentro y la mira como con Me la perdí esa. Es espectacular. La primera parte del video Creo que es, solo escuché, digamos, lo que dijo y no. el video es espectacular en la parte previa. Ella está sentada, ella con la copita, Sí. pero hay una escena Sí. previa en la cual se ve que Cuando levanta la se copa y la aparece. mira con cara de ¿qué cepa será esta? Y la deja nuevamente. No, Bueno, mecanismo claramente, para, si hay un punto en el cual Bullrich generar flaquea y es un mecanismo insostenible, es insolvente, es en lo económico. Sí. Es una mina Total. que puede discutir de cuestiones de seguridad y nosotros podremos plantarnos de ver enfrente, pero son temas de los cuales ella se siente más cómoda. Los temas de economía hace agua por todos lados. Bueno, en este parece que mucho no estudió porque nos hablaba de la eliminación de las retenciones, pero al mismo tiempo que se iban a seguir cobrando las retenciones. De Claro. hecho, el periodista que está al lado la mira con cara, ¿pero vamos a ir a retenciones cero o no? Porque me está diciendo lo contrario. ¿Esto en qué contexto era? Perdón. Esto es en el contexto del encuentro con los empresarios Sí. norteamericanos, El Council- el Council of Americas. of America. Que es lo que charlábamos el otro día, digo, de los 3 candidatos con mayor aspiración, estos 3 tercios, hay 2 que parecía que estaban en un cumpleaños. Sí, ¿no? Digo, sí, no- mal. Es como que no tenían ni idea de lo que estaban Sí, hablando. Massa fue como bastante firme. Sí. Más firme y más claro en lo que, por lo menos, Sí. cuáles son los límites que él plantea. Sí. Digo, me parece que Massa desde ese lugar es un tipo mucho más plantado discursivamente. Sí. O parece que estuviera acostumbrado a hablar con los empresarios Sí, sí, también. sí, y, Sí, por eso también siento que es un candidato que en este tiempo les puede pelear mucho más de igual a Sí. igual Sí, al total. discurso de Sí. Milei y de Bullrich. Sí, y que por lo menos, a ver, puede hablar de economía.
Claramente. O sea, a ver, bueno, Milei también puede hablar de economía. Pero hay una diferencia. Te pone los pelos de punta, pero bueno. Decía Jaureche, y lo retomó muchas veces Axel Kicillof, digo, la economía, si no te la explican de manera muy compleja, al punto tal que vos no la entendés, es porque te están cagando. Sí. Entonces, cuando vos lo escuchás a Milei con sus teorías de no sé qué, que la hipótesis de no sé cuánto, y vos no entendés lo que te está diciendo, es porque probablemente te vaya a cagar. Igual, cuando lo escuchás, no se pone a Melconian, que habla como más fácil, si querés, y que es el economista de Bullrich ahora. También te está cagando. Sí, también, pero el truco de los videos. Pero por lo menos te lo explica fácil. Pero por lo menos te lo explica más fácil. Sí. Pero claramente si un economista te explica tan retorcido, digamos, demandando de vos un conocimiento técnico que no tenés por qué tener, y en algún punto duda. Me hace acordar a cuando Gabriela Michetti tenía que explicar, no sé, un aumento en la nafta, no sé si se acuerdan, cuando era vicepresidente. Sí, claro. Insisto, entonces me parece que discursivamente hay un terreno a pelear, por lo menos. ¿Sí? No es obvio que en lo discursivo hay empate, sino que yo creo que hay una chance de ganar terreno ahí. Entonces, bueno, preparé algunas plaquitas con las principales medidas, que son un montón. Sí, ¿no? Entonces, que son tipo 9, algo así, o más. A ver, 12. Ya te digo, 1, 2, 3. Yo tenía 9, 4, 5, mano, pero creo que son más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medidas. 12. Bueno. 12 medidas anunciadas, como decíamos recién. Docena. Sí. Una docena de medidas. Para el fin de semana espectacular. Para el domingo. De masa. Así que vamos a tratar de ir de a poco, ¿no? Para tratar de entender el impacto que tienen estas medidas. Todas están planteadas de acá a fin de año. Son medidas que tienen un impacto directo en los próximos 2-3 meses. Y esto, insisto, tiene que ver con una cuestión también lógica, que es que no podés proyectar medidas mucho más allá adelante porque tu gobierno termina en diciembre. Sí. Entonces, digamos, es razonable que las medidas económicas que se anuncien ahora tengan como punto de llegada, si quieren, diciembre. Alguien podría decir, bueno, son medidas electoralistas, son medidas que... Y sí, todas las medidas son en algún punto electoralistas en un país en el cual tenemos elecciones todos los años, o en realidad año por medio, pero el año electoral es un año entero. Entonces, esta idea de que las medidas tienen un corte, sí, lógico, tienen un impacto electoral. Es que además creo que hasta había consenso en cualquier persona con la que hablaba que algo iba a tener que hacer. Sí. Tipo, devaluaste 20%. Pero es que sin la devaluación ibas a tener que hacer algo. Con la devaluación era urgente. Era como, dale. Sí. Bueno, primera medida que anuncia, las desordené un poco, pero esta fue la primera, la de jubilaciones y pensiones. Había ya un anuncio previo cuando se confirmó la movilidad jubilatoria de que iba a haber un bono. Bueno, se extendió el bono a 37.000 pesos mensuales para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Bien. Esto es interesante, obviamente. Tengamos en mente que las jubilaciones siguen retrasadas históricamente. ¿Sí? Sí, es un problema estructural, te diría, de casi todo país. Sí. No sé si hay un país con jubilaciones altas. No lo hay. No lo hay, menos en un sistema pensado como el nuestro, que es un sistema de incorporación masiva de personas a edad jubilatoria con algún tipo de derecho jubilatorio. Porque en otros países donde la jubilación es privada, puede ocurrir que haya jubilaciones más altas, pero tenés un 80% de las personas en edad de jubilarse que no se jubilan. Claro. Entonces ahí tenés un debate que es el lograr un derecho masificado o un derecho acotado. En este caso, en un esquema de jubilación muy amplio como ese que tiene la Argentina, efectivamente aumentar 37 lucas por mes para la mínima es un salto importante. Esto llevaría la mínima en septiembre a 124.000 pesos. Logrando que en el año, y esto es cuando pasen esos 3 meses, la jubilación mínima va a tener un aumento del 147% en términos interanuales. Esto se traduce en acumulado, la jubilación le va a ganar a la inflación, salvo que haya una disparada inflacionaria. Claro, se especula un 120. Se especula alrededor del 120, puede ser un poco más pensando en lo que fue la devaluación de este mes. Pero claramente 147% interanual del aumento de la mínima supera la inflación del año. O sea, sería mínima de 124 por día de septiembre y a eso le sumás estos bonos, ¿no? Exactamente. De septiembre, octubre y noviembre. Con el bono llega a... con el bono llega a 124. Ah, ok. Junto con esto... se sostiene una medida que se anunció hace un mes, ahora más o menos, anunció Raberta con Massa, que es la de líneas de crédito de hasta 400.000 pesos a pagar en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa de un cuarto de la tasa bancaria. Creo que estaba en el orden del 25 al 30% de la tasa de interés. En un país con una inflación del 120 es una tasa recontra bancada y recontra sostenida. ¿Para qué? Para apuntalar el consumo de los sectores de pensionados y jubilados, que lógicamente
se ven beneficiados por esto. Ya se había anunciado hace un par de meses, ¿no? Un crédito así que era para viajar o algo así. En este sentido es para consumo en general. Sí. Y tiene una mecánica bastante simple que es de acreditación automática en la cuenta de los jubilados y pensionados. Sí, no sé si después la devolución de la cuota, ¿cómo te la descontarán Se de la jubilación? se descuenta de jubilación. Okay. Sí. Tiene un mecanismo que, sirve también, se usaba mucho para compra de electrodomésticos, ¿sí? Planes de 48 cuotas con tasa preferencial, que después se descuenta la cuota de la jubilación mensual, con lo cual el trámite es bastante simple de generar. Como los créditos que daban Banco Nación y Banco Provincia. Exactamente. Y lo haces con la compu directamente. No es un trámite engorroso, por lo que contó Massa Sí, también. es muy simple el trámite. Junto con esto se mantiene un beneficio para los sectores de jubilados y pensionados de devolución del IVA por consumos con tarjeta de débito. Creo que el tope perdón, no entendí, Martín, si es para todos los jubilados o para los de la mínima. Es para todos los jubilados. Ah, bien, interesante. Es para porque todos la los devolución del IVA por consumo tiene un tope, creo que son de 8 o 10 lucas, creo que no es mucho, pero piensen que es del IVA. O sea, es la devolución del impuesto. En algún momento funcionaba, ¿se acuerdan allá lejos cuando gobernaba Cristina que teníamos la devolución del 5% del IVA por consumo con tarjeta de débito? Claro. Era fantástico, porque cada tanto venía un puchito así inesperado. Sí, lo había olvidado. Claro. Sí. Cuando se masificó el débito. Exactamente, ¿no? Fue el momento en el cual expandió fuerte el consumo con tarjetas de débito. Bueno, el siguiente... El IVA, perdón, que es un 20%, ¿no? Sí, 21%. 21%. Es una devolución de, creo que ahora es no sé si es el total del IVA o es un porcentaje sobre el IVA, pero sigue siendo un monto extra para consumo. Pensemos que cada mango que no se gasta en impuesto para sectores de pensionados y jubilados es un mango que después se vuelca a consumo. ¿Sí? Claro. No es que se ahorre esa plata. Sí, no. Siguiente medida importante también para monotributistas, sector muy expandido en el último tiempo en nuestro país, todas tenemos o somos monotributistas, con lo cual siempre la pregunta es, bueno, ¿y a nosotros cuándo nos toca? Bueno, acá hay una serie de componentes interesantes. Por un lado, el no pago por 6 meses del componente tributario del monotributo. Todas las personas que tenemos un ingreso mixto, ¿sí? Alguna parte en relación de dependencia, otra parte monotributista. Bueno, este tiene un impacto interesante, ¿sí? Porque disminuye fuertemente la carga del monotributo por 6 meses. Acá sí se pasa del periodo electoral, ¿sí? Porque estamos hablando ya hasta el año que viene. O sea, pagas las cargas, pagas la parte solo de las cargas sociales. Exactamente, que si vos tenés algún trabajo en relación de dependencia que te incluye cargas sociales, eso significa que el monotributo no pagas nada. Claro. ¿Sí? Se te reduce prácticamente a cero el monotributo. Sí, tenés algún trabajo. Sí, tenés por eso digo, pensemos también que nuestro mercado laboral hoy es bastante más mixto, complejo, que es que entonces hay que abordar por todos lados cómo hacer para mejorar el además ingreso. el componente tributario es alto si facturas mucho, capaz. También. ¿No? Imagino que viene por ahí. Sí, por eso también es interesante que incluye las primeras 4 categorías, ¿sí? Entonces ahí hay un sector muy amplio de la economía que se va a ver beneficiado. Junto con esto se lanzan créditos de hasta 4 millones de pesos, aclaro, 4 millones de pesos dependiendo de qué categoría sos. Si sos de la categoría más baja no podés acceder a un crédito de 4 palos. No. Claro. A pagar en 24 cuotas y dice el ministro a la mitad de la tasa bancaria. Hay que ver cuál es esa tasa bancaria finalmente, pero cualquier tasa que esté por debajo de la tasa bancaria te permite en principio. ¿Y la tasa no es la tasa, digamos, la de los plazos fijos? Sí, puede ser que no sé cuál es la tasa que está tomando como referencia, si es la de los bancos privados o es la tasa de referencia del Nación. Sea como sea, pensémoslo de esta manera: un monotributista que tiene que pagar deudas o que tiene que tapar tarjeta de crédito que la tiene refinanciada, este es un buen mecanismo. ¿Para qué? Para poder cancelar deuda, porque vos te endeudas a una tasa preferencial para pagar deuda o para expandir en caso que tengas que compres una computadora. Exactamente, claro. Digo, y ahí sí viene bien pensando en el monto del que se está hablando, porque hoy por hoy parece que es mucha guita, pero 4 millones, digamos, estoy hablando de la categoría más alta, no es un número tan significativo. Entonces, bueno, poder acceder a ese tipo de créditos es un buen incentivo. Y además se confirma el monotributo productivo, que tiene como objetivo la incorporación a la economía formal de trabajadores independientes. De esto se venía hablando hace un tiempo, todavía no termina de quedar muy en claro cuál va a ser el mecanismo o qué tipo de costo va a tener, pero efectivamente ampliar el monotributo es ofrecer más derechos a sectores que por ahí están en los márgenes. La economía popular, ponele, va por ahí. Exactamente, viene por ese lado.
Siguiendo con las líneas de crédito, aparece una línea de crédito general para trabajadores, y esto es, laburantes que van a poder acceder a crédito de hasta 400.000 pesos, montos similares a los de jubilados, Sí. a pagar en 24, 36 o 48 cuotas. En este caso, al igual que decíamos antes, con una tasa de interés que va a ir a la mitad de la que cobran las tarjetas de crédito. Acá todavía no llegué a la letra chica, si es la tarjeta, digamos, el costo de refinanciar la tarjeta de crédito. Vieron que cuando uno paga el mínimo de la tarjeta, se dispara la tasa que te cobra la tarjeta. Sí. Bueno, si es la mitad de esa tasa, como decía recién, te permite, por ejemplo, sacarte de encima el pago mínimo de la tarjeta. Si vos estás endeudado con la tarjeta de crédito. Si vos tenés esa deuda, podés pagar la deuda de la tarjeta y a una tasa menor. Estás bajando la tasa del financiamiento de la deuda. Okay. Claro, porque además con la devaluación subió las tasas. Sí. También, Claro, ¿no? sí, subió la tasa al 118%. Subió la tasa de los plazos fijos. Entonces, y también las de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito y todos los créditos. Pero pensémoslo así. De la banca privada. Exactamente, pensémoslo así. Nosotros tenemos una tarjeta de crédito, consumimos con la tarjeta y de repente un mes no pudimos pagar porque no nos alcanzó la guita. La tarjeta te refinancia con el mínimo, pero con un interés altísimo. Bueno, vos podés acceder a un crédito de hasta 400.000 pesos que se te deposita directamente en la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Claro. Para cancelar deuda con la propia tarjeta, pero a una tasa menor. Esto es un proceso de desendeudamiento de los hogares. Ya se hizo, ¿eh? Ya se hizo esto durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Sí. Vos generas un mecanismo para que el costo de financiarte con tarjeta de crédito baje, en un contexto en el cual la tasa de interés tiende a subir. Dice entonces también el ministro, va a hacer un trámite muy simple, ¿sí? Es trámite electrónico y que se descuenta del sueldo. Esto quiere decir, se acredita en la tarjeta de crédito en la cual vos elegís, se te descuenta mensualmente de tu sueldo y se acredita en 5 días hábiles. Esto es ya. Claro. Porque también lo otro que charlábamos un poco la última semana es, estas medidas tienen que tener un impacto hoy. No podemos esperar 2 meses. ¿Estos créditos para trabajadores son vía ANSES también? Estos, no sé si es vía ANSES, yo creo que no, que es directamente vía Ministerio de Economía. Ok. Creo que es directamente vía Ministerio de Economía, pero no lo sé. No llegué a ver el... Los de monotributistas sí, me parece, sí. Son vía ANSES. Sí. Ok. Bien, ahora vamos a medidas para sectores que claramente necesitan un poco más que esto, ¿sí? Porque los sectores que están peleándola bien desde abajo necesitan otro tipo de apoyos del Estado. Bueno, aparece primero un refuerzo para el potenciar trabajo de 20.000 para beneficiarios del programa, 10 en septiembre, 10 en octubre. Parece poco, pero pensemos en beneficiarios que probablemente combinan trabajo informal con el potenciar trabajo, y esto es un apoyo a ese sector que se complementa con el que sigue después, que es el de la tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar que va a tener un refuerzo de 2 cuotas mensuales, ¿sí? Familias con un hijo van a tener un refuerzo de 10.000, y esto es 10.000 un mes, 10.000 el mes siguiente. Familias con 2 hijos, 17.000. Familias con 3 hijos, 23.000. Cuando termine este refuerzo, ya está adelantado un aumento del 30% en la tarjeta. Entonces, es lo que charlábamos un poco antes de salir al aire. ¿Qué pasa después de que esto ocurra? ¿Qué pasa que después de estos 2 meses? Bueno, en este caso en particular ya está incorporado un aumento del 30%, que lo que hace es formalizar estos aumentos mensuales en el tercer mes. Me quedé pensando, porque tarjeta alimentaria y potenciar trabajo son de las primeras medidas que tuvo este gobierno, ¿no? Sí, básicamente. Sí, claramente. De hecho, el primer año de Alberto. Digamos. El primer año de Alberto para atajar el problema más fuerte, que es el problema del hambre. Claro. ¿Sí? O sea, recordemos que aparte pandemia. Pero además, la alimentar se origina antes. Es una de las primeras medidas en enero antes de la pandemia. Estaba, creo que Arroyo todavía, ¿no? Exactamente, fue Arroyo el que impulsó una medida que era básicamente poner guita en el bolsillo de los laburantes que no estaban llegando ni al día 15 porque no había laburo y porque no había ingreso. Y entonces la tarjeta alimentar surge como una forma de asistir directamente a las familias que no estaban pudiendo comprar alimentos para poder sostener el ingreso familiar. Cuando nosotros vemos que sigue existiendo la tarjeta alimentar, tenemos 2 cuestiones. Primero, entender que ese problema todavía no se resolvió. Y segundo, entender que ese problema originado en el gobierno anterior sigue siendo un hecho fundamental y central de la gestión económica de hoy. Hay que seguir pensando en que la gente pueda comer. Y entonces ahí hago un mini análisis. Lógicamente hay descontento en ese sector de la sociedad. ¿Por qué? Porque el problema que arrastraba antes lo sigue arrastrando, porque no se resuelve hoy y se agravó al punto tal que necesitas un complemento significativo, ¿sí? En la tarjeta alimentar en el corto plazo, ¿sí? La tarjeta alimentar yo creo fue pensada como un instrumento de transición hasta tanto se recompusiese la economía, cosa que no terminó de pasar. Sigamos un poco.
Medidas para trabajadores y trabajadores de casas particulares. Esto también es interesante, hizo bastante ruido ayer, ¿no? Un refuerzo de 25.000 pesos por única vez. Obviamente, y esto aclara además, es en 2 cuotas, proporcional a horas trabajadas. Si no es que es 25 lucas independientemente de la cantidad de horas trabajadas. ¿Es mucho, es poco? Suma. ¿Quién lo paga esto? Bueno, para aquellas personas que tengan un ingreso superior a los 2 millones de pesos, la vara es alta, ¿sí? Alta. Yo por lo menos mucha gente alrededor que gane esa guita no conozco. Que yo tampoco, no tengo gente que gane 2 palos por mes. La verdad que no. De ahí para abajo, el 50% los banca el Estado. ¿Sí? Claro. El resto sí hay que pagarlo. Y bueno, porque lógicamente si uno tiene una persona contratada laburando en la casa, hay que pagarle. Es como, así funciona. Hay que pagar los aumentos, hay que pagar los bonos. Uno quiere cobrar los bonos como laburante, tiene que pagar los bonos y tiene que pagar la casa. Tenés que dar el ejemplo. Principio de solidaridad fundamental, ¿no? Lo que reclamamos para nosotros lo tenemos que expandir hacia quienes laburan con nosotros. Bueno. 424.000 personas beneficiadas con esta medida. Parece que es una medida re chiquitita. No. Tenemos un montón de gente que está laburando en esta situación. Sigamos. Ahora ya con medidas que no tienen que ver directamente con aumento de ingresos, sino con reducción de gastos. Bueno, que de alguna manera te es como un aumento indirecto. Exactamente, porque esto es lo que también Cristina decía más de una vez. Los empresarios que se quejan de los subsidios, muchachos, los subsidios son plata del Estado que le ponemos a los laburantes, que si no tendría que ponerlo a ustedes, porque el laburante reclamaría más ingreso para pagar, por ejemplo, el transporte. Bueno, acá vienen una serie de medidas que se venían anunciando, acuerdos de precios, ¿sí? Lo primero es lo que se habló casi los primeros días después del anuncio de la devaluación. Se confirmó una serie de negociaciones entre el ministro de Economía y su equipo con las grandes empresas de alimentos y de higiene del país, que son los insumos básicos para todas las familias del país. Bueno, el objetivo es, ¿se acuerdan que en algún momento hacia finales del año pasado Massa planteó, vamos a buscar un sendero de estabilización de precios que nos lleve a algo que no ocurrió, que es bajar la inflación al orden del 4% mensual? No ocurrió por múltiples razones. Conflictos internos, problemas internos, más la sequía, pero sea como sea, el objetivo de este sendero del 5% es intentar ponerle un techo a una inflación. Como que se congele en un 5% ese aumento. Hay una búsqueda de que todos los precios converjan al 5% mensual. Hay 400 empresas que están involucradas en este acuerdo, unos 50.000 productos. ¿El objetivo cuál es? Pisar la inflación. ¿Sí? Pisar la inflación tiene una gran cuestión, que es, en el corto plazo es razonable, ¿sí? Porque vos tenés que buscar mecanismos para que la inflación, que los privados hablan hoy del 12-15% del mes de agosto, no se te espiralice para adelante. ¿Sí? El riesgo de que siga subiendo ahí para arriba, lo tenés. Entonces este mecanismo es válido. El problema que tenés, como siempre que pisás precios, es qué pasa el día después. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando termine el acuerdo de precios? Sí, de hecho es lo que hicieron con combustibles, que es lo que sigue, lo que tenés en el punto que sigue. Bueno, combustibles hicieron el mecanismo al revés, que es primero te tiro todo el aumento y después te lo congelo. Claro, ¿sí? Porque ahora sí congelaron, pero ya te aumentaron un 12%. Exactamente. Bueno, de todos modos, ¿cuál es? Que fue, se terminó el acuerdo que tenían de precios, al otro día rapidito, te clavaron un 12 y ahora congelamos. Bueno, sí, pero ya aumentaste. Sí, por eso digo, son los dos mecanismos que tenés para lidiar con la inflación, pero para no tener una especie de estallido de precios cuando salís de esos acuerdos, son o bien dividís los aumentos o bien los juntás y después lo congelás. No tenés mucho más recursos, porque la verdad que si vos soltás precios en función del movimiento inflacionario que tenés hoy, todo giraría en torno al 10%, todo, menos los salarios. Claro. Entonces, estos mecanismos tienden a intentar atacar ese problema. Desde el liberalismo te van a decir esto es un horror, porque lo que estás haciendo es conteniendo inflación. No, y porque aparte te estás estás interviniendo en un collar. Para el liberalismo el control de precios es un Exactamente, horror. Pero bueno, es un debate, ahí digamos, es un debate que es válido, intervenir o no. Yo soy de los que cree que hay que intervenir porque si no el mercado te come. Entonces si no tenés un Estado que ordene... Venimos con una inflación a la suba, o sea, no sabemos cuánto va a dar. Antes hablábamos fuera del aire, ¿cuánto va a dar en agosto? Es muy difícil saber, pero tenés un... Pero seguro arriba de 2 dígitos seguro. Es que tenías un piso de 7 del mes anterior y le metiste una devaluación del 22% arriba. O sea que lo esperable... No sé si se dieron una vuelta por el supermercado este fin de semana. Supermercado, decías recién lo de la nafta, o sea... hay Chicos, un queso crema, un pote de queso crema, no el chiquitito, sino el que es de 400 gramos, está cerca de los 1.000 pesos. Sí, claro.
Pero por eso digo, todas estas medidas tienen como objetivo primero ponerle un techo a esos aumentos y al mismo tiempo meterle un poco más de guita y de inyección a la economía. ¿Para qué? Primero para que la sociedad sienta que de alguna manera el golpe de la devaluación no es tan violento. Pero además de eso, porque la única forma de mantener la recaudación en nuestro país es con consumo. Y entonces, si vos cada vez podés consumir menos porque la guita te alcanza para menos, ya sea porque el salario es más bajo o porque los precios son más altos o la combinación de las dos, además de todos los males que podés imaginar, el Estado va a recaudar menos. Entonces, todo esto tiene además como objetivo es sostener el consumo, sostener la recaudación del Estado. Bueno, en términos de acuerdos de precios hay, primero, este sendero del 5%, veremos qué tanto se puede cumplir, qué tanto se puede respetar por parte de las más de 400 empresas que entraron al acuerdo. 0 aumento de combustibles y medicamentos hasta el 1 de noviembre. Esto es importante, decías recién, efectivamente hubo un aumento del 12,5% de combustibles al toque. ¿Sí? Ahora, si vos congelás combustibles de acá a el 1 de noviembre, esto significa que tenés, en principio, después de ese aumento del 12, 2 meses con nafta congelada. ¿Alcanza? Y no sé, vamos a ir viendo si alcanza. Pero en principio, ponerle un freno a pensémoslo de esta manera, con un 12 de inflación, un 15 de inflación del mes de agosto, las petroleras te iban a pedir no solo un 12 en agosto, otro 10 o 12 en septiembre, y otro 10 o 12 en octubre, y otro 10 o 12 en noviembre. Bueno, por lo menos llegar a noviembre con nafta pisada, bueno, es un aliciente, ayuda un poco. Pensemos de esta manera, la nafta congelada 2 meses y salarios que aumenten en el orden del 10 al 15 entre los 2 meses, significa que le ganaste 15% a la nafta, recuperaste el poder de compra que tenías antes del último aumento. Hay que ir midiéndolo un poco de esa manera. Sí. Lo mismo con medicamentos, ¿sí? Acuerdo para sostener congelados los precios hasta noviembre y un beneficio para esas empresas, ¿sí? Porque obviamente esto es palo y zanahoria, o sea, tenés que ofrecerles algo para que acepten entrar en la mesa, un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan entre IVA y ganancias a las empresas que participan de esos programas de acuerdos. Complementariamente, lo puse acá a pesar de que después se anunció por separado. Confirma Massa un DNU que se va a firmar en breve, que va a eximir de aumento de prepagas a todas las familias con ingresos no superiores a los 2 millones de pesos. Y esto quiere decir un universo muy grande de familias que no van a ser alcanzadas por los aumentos de las prepagas. Esto es central. Las prepagas venían zarpándose con los aumentos. Todos los meses te venía tiki. Igual que el otro es igual que los seguros. Seguros. Compañías de teléfono celular o telecomunicaciones en general. Más prepagas sin ninguna chance de regulación. ¿Por qué? Porque se judicializaron. ¿Sí? Las prepagas judicializaron el DNU que ponía un freno a los aumentos de las prepagas, ganaron con vía cautelar, y entonces ¿qué resolvió la justicia? Aumentos escalonados establecidos por un coeficiente que esencialmente lo que hace es que las prepagas no pierdan contra la inflación. Sí. Bueno, este DNU lo que dice es todas las familias que ganen menos de 2 palos por mes no van a tener el impacto del aumento de las prepagas. Y otra vez, como decíamos con la nafta, son por lo menos los 2 o 3 meses de acá a fin de año que esa diferencia ahí no la vas a tener que poner. Sí. Te sube un poquito el ingreso, tenés congeladas las prepagas. Te sube un poquito el ingreso, tenés congelada la nafta. Te sube el ingreso, tenés congelados los medicamentos. Son medidas que, de alguna manera, directa o indirectamente, te significa mayor poder adquisitivo. Y después llegó nuestra tan esperada suma fija, ¿sí? Venimos hablando de la suma fija. Yo por lo menos, nosotros de CEPA, venimos planteando el tema de la suma fija desde hace 2 años por lo menos. En todos los lugares donde nos sentamos. Fue un debate dentro del sindicalismo también, ¿no? Sí. Dentro de la CGT tenías como una rama que no. Que no sé por qué se planteaba como esa dicotomía, que yo por lo menos nunca lo entendí, paritarias o suma fija, ¿no? ¿Por qué una cosa o la otra? Las dos, todo. Bueno, es que el debate termina siendo, o sea, se termina reduciendo efectivamente a eso, ¿sí? Los sindicatos planteaban una postura en contra de la suma fija porque decían que la suma fija era contraria a el rol que tienen los sindicatos defendiendo los salarios en paritaria. Cosa que es un absurdo, y nosotros, insisto, lo planteamos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque cada vez que un gobierno peronista llevó adelante una medida de suma fija fue siempre a cuenta de paritaria. Entonces, no había una... Claro, pero poniéndome al lado del sindicalista que piensa eso, ¿no le bajarías el techo a ciertas paritarias altas?
No necesariamente, porque en realidad vos... imagino que por eso no realidad quieren hacerlo. debería ser el piso, no el techo. Bueno, La gran discusión, y esto es lo que plantean los vivimos en un sindicatos... mundo de malos, no de buenos. No, Como convengamos eso. El planteo técnico de los sindicatos, que es parte del debate, es... Si vos aplicás una suma fija con un piso bajo, lo que haces es que achicás la pirámide salarial, ¿sí? Si vos decís, bueno, voy a poner una suma fija de tanta guita, pero la van a cobrar quienes tienen un sueldo relativamente bajo, Sí. subís a todos los que están abajo con esa suma fija, Sí. los que están arriba se quedan en el sueldo que tienen, y entonces achicás la pirámide. Sí. Y entonces dicen los sindicatos, esto afecta la negociación de paritaria, que implica una negociación distinta porque tenemos distintos Claro. escalafones dentro de cada laburo. Bueno, sea como sea, hacía falta subir el piso. ¿Sí? Sí. Esto nadie lo podía discutir. Digo, estamos Claro, hablando de eso sueldos de del miseria. piso. Digo, uno de los fenómenos que de hecho traje varias veces el mismo gráfico y que no se pudo revertir hasta ahora. Digo, vamos a ver cómo sale el gráfico con la suma fija y vamos a ver qué cambia. Es la relación entre salario y canasta básica. ¿Se acuerdan que veíamos ese gráfico en el cual con el macrismo pasaste de tener una capacidad de compra del 110%, o sea, te alcanzaba para una canasta básica y un poquito más el salario, y que de repente llegaste a que no te alcanza para cubrir el 80%? Bueno, eso se revierte con esta medida. El mes que viene, cuando traigamos ese gráfico, vamos a ver que la recuperación de poder de compra de la mediana de salarios va a estar por encima de la canasta básica. ¿Por qué? Porque le pusiste guita a la base de la pirámide con esta suma fija. Ahí en la placa se ve como discriminado, ¿no? Hay una única diferencia entre lo que ocurre con el sector público y el sector privado, que es una obviedad. En el sector público, que es la parte que está abajo, los empleados van a cobrar 60 lucas en 2 cuotas mensuales. Esto Sí. es 30 y 30. Bien. Va a ser no remunerativa, Sí. por única vez, se plantea, absorbible por paritarias. Esto quiere decir, si en la negociación de los próximos 2 meses, que obviamente todas las paritarias se van a reabrir, tenés un aumento que incluye 30 lucas, o que en el aumento te incluye 30 lucas, bueno, va a ser absorbida esa suma fija por la paritaria. ¿Qué es lo que imagino yo? Que ninguna paritaria va a estar por debajo de la suma Claro. fija. Sí. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque la suma fija te pone un piso a la negociación paritaria. Claro. Claro. Ningún sindicato va a aceptar negociar una paritaria en la cual el aumento no incluya Claro. la suma fija. O sea, y te garantizarías que esos 60 lucas se cobren después de los 2 meses, digamos. Exactamente. Digo, el objetivo, y de hecho, insisto, lo hizo Alberto cuando asumió, lo hizo Néstor para recomponer poder de compra, es meterse en esa negociación entre sindicatos y empresarios diciendo el piso de la próxima paritaria es este. Es este, claro. Menos que esto no se negocia para nadie. Y entonces lo que haces es subir, digamos, levantás el piso. Decía, la única diferencia que hay entre los empleados del sector público y el sector privado, porque también son salarios netos hasta 400.000 pesos mensuales. Alguien podría decir, bueno, podría haber sido un poco más el piso, pero al mismo tiempo 400.000 netos estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de brutos, No, son de netos, de en mano, de bolsillo. sí. O sea, el que cobra por debajo de 400 lucas de bolsillo va a tener un aumento de 30 y 30. Sí. Así de simple. Porque se pensaba, o al menos en lo que se hablaba previo a la suma fija, era como más bajo el techo que de se lo que se pensaba, hablaba no de era 400.000. de lo que se hablaba hasta el viernes 250. semana pasada se hablaba de 30 o 40 Sí. y un piso de 250. Sí. Digo, estamos hablando de un escenario Sí, sí, mejor del que mejor. se habló toda la semana Sí. pasada. Nosotros de hecho habíamos hecho las cuentas. Digo, Sí. este dato es un dato que es mejor que el que se venía planteando. ¿Podría haber sido más? Obvio. Todo siempre podría haber sido más. Pero la clave es que una de las grandes cuestiones era ¿por qué no se podía avanzar con la suma fija? Porque el sector público lo paga el Estado. Y el Estado, para pagar esto, tiene que incumplir la meta meta de del fondo. endeudamiento o de déficit del Fondo Monetario. Claro. Solo se puede incumplir la meta del Fondo Monetario hoy, una vez que el fondo te aprobó la última revisión y te giró la guita. Claro. ¿Por qué? Y porque en 3 meses vamos a pelearnos de vuelta con el fondo. Claro. Y si al gobierno le fue O bien sea, y ganó la digamos, de alguna selección. manera los cagamos. Sí, no sé si es que los cagamos, pero por lo menos primero había que cerrar lo otro, porque si no, esto Claro, no tenía con qué esto- financiarlo. No, más vale, Digo, además. entonces ahora, bueno, listo. ¿De dónde vas a ¿de dónde sacar la sale? Claro, plata? claro. Bueno, decía, la única diferencia que hay entre el sector público y el privado es que en el sector privado el Estado va a asumir el costo, ¿sí? Va a asumir el costo de Sí. el 100% de la suma fija en caso de micro pymes y el 50% de pequeñas y medianas. ¿Cómo? Con descuentos de impuestos. ¿Sí? La pyme va a tener un 50% de costo de esa suma fija, la micropyme va a tener 0. Ujú. Todo el costo de las sumas fijas lo va a absorber el Estado. ¿Cómo? Bajando impuestos, ¿sí? Haciendo adelantos de impuestos para estas empresas. La cantidad de beneficiarios
del sector privado son 5,5 millones. 5,5 millones de personas que a partir del mes que viene van a cobrar 30 lucas más por la suma fija. Es mejor de lo que yo imaginaba, esta suma fija, la verdad. Bueno. Es mejor de lo que yo imaginaba. Y es era como la frutillita o el postre que estábamos esperando, ¿sí? Se anunciaron un montón de medidas. Esta era la que hacía falta discutir. Pero además porque la suma fija termina siendo un mecanismo también para que el sector informal pueda negociar. ¿Sí? Cuando en la informalidad vos vas a negociar y te dicen, escúchame, por suma fija, por convenio, hay 30 lucas más, bueno, sentémonos a negociar con ese número. Claro. Después vamos a ver si son 30, son 20, son 40, pero tenés un número de referencia incluso para el sector informal. ¿Esto fue todo? No. Sí. Hay medidas de fortalecimiento para el agro. ¿Sí? Decidieron llevar a cero las retenciones de economías regionales, esto lo había adelantado Massa, con valor agregado industrial. Y esto quiere decir, no las exportaciones primarias, sino todas las que hay tengan una elaboración, una producción industrial. Ahí aparecen algunos casos que son el del vino, el mosto, el arroz, tabaco, forestal, citrus, etcétera. Programa de siembra y trigo, siembra de trigo y maíz. Hasta 5 toneladas de fertilizantes bancadas por YPF Agro para los sectores de la economía que se vieron golpeados del agro por el efecto de la sequía. Claro. Sigue funcionando el puente al empleo, ¿sí? Que son estos programas que intentan reconvertir planes en trabajo enfocado en el sector agrícola. Y un programa de incremento exportador, que es algo similar a lo del famoso dólar soja, con la posibilidad de disponer de 25% de divisas para comprar poroto de soja, procesarlo y exportarlo con valor industrial. Muy rápido aclaro esto. Hay importación de soja en nuestro país. Se importa soja desde Paraguay. ¿Por qué? Porque el mecanismo si vos importás soja como grano y luego lo procesás en aceite y lo exportás, tiene valor agregado, lo que exportás vale más. Para el Estado, la cuenta de dólares que salen para entrada de granos, dólares que entran por salida del aceite, es favorable. En la medida que el Estado no tenga que poner esas divisas, es un mecanismo que incentiva la exportación de valor agregado. Voy con las últimas dos rapidísimo porque estamos jugados con el tiempo. Fortalecimiento de exportaciones. ¿Sí? Va a haber la posibilidad de acceder a hasta 770 millones de dólares para prefinanciar exportaciones. Esto es, el banco te da los dólares para poder asegurar esas exportaciones, aportados por el Banco Nacional y el BICE, que es el Banco Industrial de Comercio Exterior. Última medida para pymes. Decíamos hace un rato, el Estado va a financiar el 50% de la suma fija o el 100% en el caso de las micropymes, descontando de aportes patronales. Se amplía una línea de crédito a tasa bonificada y se unifica el legajo único financiero para que las pymes puedan acceder al crédito bancario sin tener que ir a presentar carpetas cada vez que acceden a un banco nuevo. ¿Sí? Se unifica ese sistema, ¿para qué? Para que todos los bancos laburen con el mismo legajo unificado y entonces no pierdas tiempo. O sea, para que sea más fácil para la pyme acceder a ese crédito. Menos burocrático. Menos burocrático, exactamente. Bueno, es un paquete de medidas amplísimo. ¿Qué de todas estas medidas hay de tipo, no sé decirle canónico, pero algo que vos hacías esto de cajón iba a ir, y cuánto de creatividad? Mira, yo creo que todas las que venían por el lado del ingreso estaban casi cantadas. ¿Sí? Un aumento a jubilados por encima de lo que se venía, aumento a potenciar trabajo y tarjeta alimentar tenía que venir, una suma fija tenía que haber, lo de monotributistas estuvo bien, ¿sí? Porque era algo que tiende a quedar medio por afuera y hay un gran sector de la economía que se mueve en ese formato de contratación y en general se queda fuera de los créditos, se queda fuera de los beneficios. Digo, lo máximo que ha recibido el monotributista en el último tiempo es que se congelaron las cuotas y se aumentaron las categorías, con lo cual montos, podés facturar más y no cobras, te cobran menos, pero no hubo mucho más que eso. Me parece que es interesante que el programa venga de la mano de un acuerdo de precios y congelamiento de precios en ciertos sectores sensibles. Energía es un factor fundamental porque te afecta a la industria, porque un aumento de la energía parece que solamente es voy al surtidor de nafta y pago más. Pero un aumento de la energía significa que toda la industria tiene un costo superior en términos energéticos que se traslada a precios. Entonces, bueno, todo lo que vos puedas lograr de bajar en esa inercia de precios favorece. Alcanza. Y siempre parece que falta un poco más, ¿sí? Porque, bueno, venimos de una catástrofe y seguimos navegando en esa catástrofe.
pero creo que es importante este paquete de medidas pensando en los próximos 2-3 meses, ¿sí? En términos económicos, en términos electorales también, ¿sí? Yo soy de los que cree que, como decía antes, negar que esto tiene un componente, un correlato electoral, es una pavada. Digo, hay que entender y asumir que tiene un correlato que es electoral. electoralista, pero por otro lado también igual había que hacer más allá de electoralista, no electoralista, había que hacerlo igual, porque si no la situación es cada vez más acuciante y te corre, estás siempre corriendo de atrás. Totalmente. Con la inflación que no baja. Lo que yo pensaba, no, siempre pinchando el globo, no, si con esta inyección de platita, como seguramente le van a decir, plan platita para bajar el precio, si esto no genera más inercia inflacionaria. Mira, bueno, tenés congelados precios. Es posible, pero tenés para mí varios factores. Cualquier cosa que vos hagas te lo iban a contrarrestar con el plan platita. Entonces, en ese punto vos ya sabías la tapa de Clarín de hoy diciéndote plan platita. Sí, así que ahí, eso sí. Qué sé yo. Digo, si hubieses hecho solamente, no sé, eliminar el 3% del IVA, te ibas plan platita. Entonces, la verdad, desde ese lugar a mí no me cambia mucho. No. Ahora, si vos me preguntás a mí, si me hubieses preguntado a mí en diciembre del año pasado, no en año electoral, sino en año de cierre, si estas medidas había que hacerlas, yo te hubiese dicho que sí. Ya el año pasado. Sí. Digo, ¿por qué? Y porque la inflación la tenés impulsada no por esto. La tenés impulsada porque no tenés dólares. Entonces, ¿le vas a cargar en la espalda del laburante la falta de dólares? Digo, es poco razonable. Porque digo, lo que empuja precios también es que no hay dólares y que eso genera aumento de precio por remarcación constante. Entonces, bueno, o intervenís en esa discusión con una inyección de recursos que permita que por lo menos, si tenés alta inflación, bueno, los sectores medios y bajos están en condiciones de acompañar esa inflación, porque hoy no tenés un plan claro para frenar la inflación. Entonces, bueno, con una inflación alta, tenés que acompañarla, tenés que sostenerla. El riesgo, y con esto cierro, me parece que va a venir de la mano de todas estas líneas de crédito una regulación fuerte de el Banco Central, para impedir que quienes accedan a estos créditos se den vuelta a comprar dólares MEP. Digo, adelanto, porque digo, si no, el chiste ¿cuál es? Me pido un crédito por 400 lucas a tasa preferencial, me doy vuelta, compro dólar MEP y hago puré con eso. Y es lo que se habló con el otro crédito jubilado. Sí, ahora, nada tampoco impide que la gente que pidió el crédito y se lo den, saque, retire todo el dinero y compre depende, es relativo. Dólar cocaína. Es relativo porque en el caso del crédito a los laburantes que se acredita en la tarjeta de crédito, vos la guita no la sacás. No podés retirarla como efectivo. Es un financiamiento en la tarjeta de crédito. O sea que esa guita podés consumir. En el caso de los trabajadores. Podés consumir, no podés sacar la guita. Claro. Yo creo que es probable que todos los créditos funcionen más o menos de esa manera. ¿Para qué? Para desincentivar ese movimiento. Algunos se va a gente no retire el efectivo, porque digo, el de los jubilados igual creo que sí pueden retirar el efectivo. Puede ser, no lo sé, sí creo que van a hacer todos los mecanismos para intentar trabar el hecho de que esa guita se vuelque a mayor presión sobre el dólar. Ahora, puede pasar, porque digo, no tenés muchas herramientas para controlar esa discusión hoy. Dicho esto, me parece que es válido inyectar un poco de recursos y cambiar un poco el ánimo también. Veníamos con el ánimo muy golpeado con el tema precios. ¿Vos creés que esto va a impactar positivamente en el ánimo? Yo creo que va a impactar positivamente, no se iba a alcanzar. ¿Sí? Pero digo, sin esto, voy a decirlo en términos muy crudos, sin este tipo de medidas, de acá a octubre era, bueno, entreguémonos. ¿Sí? Porque no hay chance de discutir nada. ¿Alcanza con esto? No lo sé. Veremos en octubre qué pasa, veremos cómo impacta esto en la diaria, veremos a cada uno y a cada una cómo nos pega el incremento de cada una de las medidas. Pero bueno, en principio hacía falta un cambio de discusión, por lo menos. Bueno, bien. Estamos ahí, ¿no? Como que no nos alcanzó para decir, como qué bueno. Sí, pero bueno, bien. Bien. Había que hacer algo y se hizo, digamos. Sí, con una agenda cortita, con pocos recursos, yo creo que está bien el combo de medidas que se anunciaron. Está bien. Para los que somos 100% monotributistas es todo bastante poco. Pero bueno, por eso digo... Había que decirlo también. No, estoy de acuerdo. Digo, la cuenta va a haber que hacerla siempre de acá a un mes, dos, cuando tengas los beneficios en funcionamiento y los descuentos por ciertos sectores pisados y ver cómo ahí volvés a recuperar un poquito de lo que perdiste en este año. ¿Y qué pasa? Que bueno, está bien, es una preocupación, pero igual del cortito plazo. ¿Qué pasa después del congelamiento de precios cuando se termine ese acuerdo? Mira, va a ser toda otra discusión anclada, me animo a decir, en el resultado electoral de octubre. Cuando sepamos qué pasó en octubre,
o bien se extenderá esto, o bien habrá que pensar en otro escenario. Gracias, Martín. Para la vez que viene, vos tenías también ahí preparado, pasa que Massa te sacó los TikTok y te cagó, Sí. el plan económico de Milei al detalle. A mí me gustaría, te lo dejo como A inquietud, ver. porque ahí acá son todos muy jóvenes, que explique por qué viste que Massa tiró en un momento, es un plan Bonex, Sí. lo que quiere hacer. Si podemos traducir eso para Sí, la de próxima, una, de porque una, la lo mayor hacemos. parte de la gente en plan Bonex te dice, ¿qué? La próxima les traigo el plan platita Dale. perdón, el plan canasta de Milei, a ver cuánto se nos van los precios, y qué es un plan Bonex. Perfecto. De una. Gracias. Martín Nos vemos. Epstein pasó por El estos bueno, lunes. Epstein el bueno. Epstein el bueno, por estos lunes de economía y memes.